Ya comenzó la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin 2023 y México es sede. Durante 4 días, más de 200 periodistas de al menos 15 países de América Latina expondrán los mejores trabajos periodísticos de la región del último año a través de mesas temáticas, debates, conferencias magistrales y talleres. Hoy en Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, hablaremos de algunos de estos destacados trabajos de investigación periodísticos y con sus autores. Colpin es la reunión más importante de periodistas de investigación en la región. Reúne y expone durante 4 días en una ciudad de la región los mejores trabajos publicados en el año anterior en prensa, radio, televisión e internet en voz de sus autores. Estas investigaciones son muestra de que en cada uno de los países de América Latina existe un periodismo vigoroso. En ellas, los periodistas exponen hechos de corrupción, malas prácticas gubernamentales, violencia o la violación a derechos humanos que ocurren en nuestras regiones. Por eso es que sostenemos que el periodismo es un acto de servicio. Los periodistas recabamos y les entregamos información para que ustedes, lectores, lectoras, puedan tener los suficientes insumos para tomar decisiones. Como exigir rendición de cuentas a quienes nos gobiernan, cuestionar las mentiras de los políticos, denunciar abusos, buscar cambios. Por eso es que cuando un gobierno intenta atacar y callar a un periodista, en realidad lo que hace es negarte a ti el derecho a la información. Precisamente desde El Salvador nos acompaña Óscar Martínez. Él es el director de El Faro, el primer periódico nativo de Internet en América Latina, y a quien, por supuesto, le agradezco su tiempo para poder platicar sobre su participación en la mesa temática sobre gobiernos autoritarios y su trabajo de investigación Régimen de Bukele desarticula a las pandillas en El Salvador. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Derecho a Saber. Gracias, Nayeli, el gusto de acompañarte es mío. Muchas gracias, Óscar. Y por favor, primero cuéntanos los hallazgos de esta investigación que publicaron en El Faro y con la que participan en Colpin. Mira, es importante ponerlo en contexto. Desde que Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019, nosotros habíamos reportado que Bukele sostuvo un pacto con las pandillas. No era una opinión, no era una interpretación, demostramos eso con documentos oficiales del gobierno. Ese pacto se quebró en marzo de 2022 cuando la Mara Salvatrucha 13, la pandilla más grande de El Salvador, la única que está en la lista de Estados Unidos, asesinó en solo un fin de semana a 87 salvadoreños porque se sintió traicionada por el gobierno. Y entonces inició el régimen de excepción. El artículo Bukele desarticula, o régimen de excepción de Bukele desarticula pandillas, relata algo. El régimen de excepción fue eficiente para desarticular a unas mafias que nos vienen asesinando desde hace más de 3 décadas, sí. Eso conllevó la destrucción de la democracia también. Eso es lo que cuenta el artículo. Justamente eso, Óscar, por favor, cuéntale sobre todo a la audiencia mexicana, ¿qué ha significado en la vida cotidiana, digamos, en El Salvador, este régimen de excepción? Porque incluso en su investigación, alguna de las entrevistadas menciona que en realidad los detenidos o quienes están en las cárceles era 30% de integrantes de pandillas y el resto pues es población civil. Entonces, cuéntanos un poco qué ha significado esto, que además nosotros vemos como lo presume el presidente Bukele en un éxito, ¿no? El que ya no hubiese pandillas en las calles. Mira, el régimen de excepción es una serie de modificaciones legales que construyen en El Salvador un estado policial y militar. Es decir, restan derechos a la ciudadanía y suman potestades a policías y militares. ¿Potestades como cuál? Un policía puede arrestarme ahora mismo en la calle porque considera que yo me veo como pandillero o que cualquier persona se ve como pandillero. Puede tenerte 15 días preso sin derecho a defensa y luego puede tomar el tiempo que le dé la gana el sistema de justicia para procesarte en un juicio, así sean 2 años, 3, 4 o 5, que vas a pasar en la cárcel sin tener ninguna condena.
pero además han habilitado la posibilidad de juicios masivos, es decir, de que 900 personas sean juzgadas en una misma sala sin necesidad ni siquiera de individualización de los delitos. Es decir, El Salvador, después del régimen de excepción, se ha convertido en el país del mundo con la tasa carcelaria más alta. Tenemos al 1.4% de la población encarcelada. Hay ya constancia de parte de las organizaciones sociales que han recogido los datos, gracias a familiares, de más de 145 personas que han muerto en las cárceles, y hay harta evidencia que hemos publicado también en El Faro, pero que ha sido documentada también por organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, de que la tortura se ha convertido en un patrón sistemático dentro de las cárceles. Es decir, y hay otro elemento más, que es con el último que me quedo para describirte el régimen de excepción. El régimen de excepción ya ha dado muchas muestras de cómo soldados y policías han utilizado el régimen para extorsionar personas, para violar menores de edad, para quitarles terrenos a algunas personas amenazándolas con capturarlas. Es decir, está desarticulada la mafia de la posguerra salvadoreña que nos hizo sangrar durante décadas. Sí, hay una mafia incipiente articulándose, y es una mafia de Estado, también es cierto. Claro, y además, Óscar, ustedes en El Faro pues han estado en un permanente asedio por parte del gobierno, del mismo presidente Bukele, pero por favor, compártenos, ¿por qué es importante seguir haciendo periodismo aún con este asedio, aún con el riesgo que ustedes llevan, ¿no?, de manera permanente, y que aún así nos dan este tipo de investigaciones que están poniendo luz en lo que ocurre en El Salvador y lo que está pasando cientos de personas, Óscar? Mira, la línea editorial del Faro siempre ha tenido como uno de sus pilares una lógica, y esa lógica es vigilar al poder mientras el poder se ejerce, es decir, mientras el poder se esté ejecutando. Bukele es el hombre más poderoso de toda la posguerra salvadoreña, desde que en 1992 firmamos los acuerdos de paz. Este país no lo gobierna un sistema de contrapeso, lo gobierna un hombre, un señor, se llama Nayib Bukele. Y los designios de ese señor se cumplen a rajatabla sin importar si la ley se viola, incluyendo su reelección, a la que corre el próximo 4 de febrero, a pesar de que 6 artículos de la Carta Magna lo prohíben directamente. Entonces, en un régimen donde no hay información pública, donde hemos llegado al absurdo de que incluso el hospital de mascotas que Bukele construyó supuestamente con las ganancias del Bitcoin, que nunca nos ha demostrado, tiene reserva total. No podemos conocer con qué dinero construyeron el hospital de mascotas. En un lugar donde no hay más contrapesos, donde no hay división de poderes, donde Nayib Bukele está, como ya lo dijimos editorialmente en El Faro, edificando una dictadura, el periodismo es más esencial que nunca, porque los verbos rectores del periodismo implican obstáculos severos para la consolidación de hombres autoritarios. ¿Qué verbos? Revelar, demostrar, explicar. Verbos que son absolutamente contrarios a la ejecución de un proyecto autoritario. Entonces, no solo en El Salvador, sino también en Centroamérica, en Guatemala, Nicaragua es una dictadura plena, en Honduras, donde han asesinado a cantidad de periodistas. La región vive tiempos convulsos y oscuros, pero entonces, con más sentido y también con más dificultades, la luz del periodismo es necesaria. Completamente de acuerdo. Óscar, pues muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo felicidades a todo el equipo del Faro, toda nuestra admiración siempre por el gran trabajo que hacen y por esta información que insisto, significa una luz en esta región. Muchísimas gracias, Óscar. Un gusto, te mando un fuerte abrazo, Nayeli, y gracias por el espacio y el interés. En su edición número 14 este año, Colpin se realiza en la Ciudad de México y concluye el próximo 9 de diciembre, gracias a una alianza entre el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, el INAI y Artículo 19. Colpin tendrá 35 actividades centradas en compartir la metodología con la que se realizaron los mejores trabajos periodísticos en temas tan polémicos como la desinformación, Guacamaya Leaks, el poder y enriquecimiento en manos de políticos. Justamente por eso nos acompaña Cédric Raziel. Él es reportero de El País México, especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción, y nos platicará sobre su trabajo La ministra que plagió su tesis de doctorado. Cédric, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nayeli, por la invitación. Muchas gracias, Cédric. Tu trabajo causó revuelo cuando publicaron.
porque demostrabas que la ministra Yasmín Esquivel, la ministra de la Corte, no solamente había plagiado la tesis de licenciatura, que en ese momento se hablaba, sino que tú comprobaste que también plagió la tesis de doctorado. ¿Nos podrías platicar un poco primero, abundar en el contexto en el que se desarrolló tu investigación con la acusación de la ministra en el plagio de licenciatura? Claro, Neya. Bueno, pues sí, la ministra Yasmín Esquivel ya venía arrastrando una acusación muy grave de que había cometido plagio académico en su tesis de licenciatura presentada en la UNAM en 1987. Sin embargo, a pesar de todas las voces que exigían que rindiera cuentas, incluso que renunciara por probablemente no cumplir con el requisito que se exige para ser ministro de la Corte de licenciatura, ella, bueno, negó todas esas acusaciones. Y nosotros, mi compañera Beatriz Guillén, que es con quien escribo esta investigación, nos preguntamos, bueno, partimos de la suposición de que quizá una persona que plagie en una ocasión y le va bien, es decir, queda impune, probablemente lo haya hecho otra vez. Claro. Entonces buscamos otras tesis de la ministra y encontramos que en el doctorado se tituló también con tesis. En la maestría presentó un examen en otra universidad y la de doctorado la presentó en 2009 en una universidad distinta, en la Universidad Anáhuac, que es una escuela de paga privada en México, y usamos un programa de detección de coincidencias entre textos que se llama Turnitin, y ese nos arrojó un alto nivel de coincidencias, ¿no? Las coincidencias por sí mismo no te dicen que es plagio, solo te dice que hay párrafos exactamente iguales en un trabajo que en otro, y el plagio deriva de si ese fragmento está citado. Claro. Entonces lo que tuvimos que hacer después de haber encontrado esas coincidencias es irnos a la ficha bibliográfica que presenta la ministra, revisar los pies de página, y encontramos que la ministra abiertamente plagió a 12 autores. De su tesis de más o menos 450 páginas, unas 210 estaban plagiadas, es decir, casi la mitad. Lo que encontramos fue una especie de sofisticación del plagio, porque en la tesis de licenciatura ella había plagiado abiertamente el 90 y tantos % del trabajo de otro estudiante. Exacto. En esta ocasión, el mismo texto. Claro, en esta ocasión hubo, para eso, bueno, ella ya era magistrada, de hecho, en un tribunal de la Ciudad de México, lleva una carrera, una trayectoria importante que le permitió tener una licenciatura en Derecho, y esta vez más bien plagió fragmentos que ella a veces intercalaba como algún parrafito que ella se había escrito, pero luego eran páginas, bloques de páginas enteras que no había plagiado. Entre los plagiados, ¿quiénes estaban? Un rector de la UNAM, Diego Valadez, un exministro de Cultura de España, un expresidente del Tribunal Superior de Justicia de España, o sea, un homólogo de ella, digamos, y una diversidad de abogados, teóricos también del derecho, tanto mexicanos como de Italia, de España, de América Latina. Entonces, ¿qué hicimos después para corroborar el plagio? No solamente fue verificar, cotejar los textos, sino que también hicimos un ejercicio para robustecer la investigación, que fue, por un lado, buscar a 2 de los autores que ella había plagiado, y buscar también a 2 profesores, 2 investigadores de universidades mexicanas que ya habían asesorado tesis. Entonces hicimos un ejercicio a ciegas en ambos casos. A los autores plagiados les dijimos que habíamos encontrado el trabajo de una funcionaria, no le dijimos su nombre, y les dijimos si estaban dispuestos a revisar lo que nosotros habíamos sospechado que era plagio, y poniéndolos a ellos sus trabajos. Y bueno, a 2 de ellos, al exministro de Cultura de España, José Manuel Rodríguez Uribes, y a un abogado mexicano, Miguel Carbonell, les hicimos este ejercicio, les dijimos, revise por favor este trabajo y díganos si lo considera plagio, y ambos nos dijeron, es rotundamente plagio. Y a los profesores también les dijimos, como si fuera una tesis, usted no sabe quién es la autora, nosotros queremos que es plagio,
y nos dijeron exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué plagió? Bueno, ejemplos de plagio, ¿no? O sea, plagió desde títulos de capítulos. Yo creo que lo más evidente del plagio, lo más burdo es que plagiaba también las citas de los que los propios autores habían puesto, ¿no? Hay un abogado mexicano que él ponía en su propio libro, un libro que incluso publicado antes de que ella naciera, en el que él decía, como digo en mi obra anterior llamada tal, en la página tal, ella sí lo pone también. Entonces, no hubo ni siquiera, digamos, cuidado en esos detalles. Y eso también quizá nos lleva a otra reflexión acerca de cuál es la responsabilidad de los sinodales, que son los encargados de verificar que haya una metodología robusta, que estos detalles, detalles de verdad, no son inadmisibles. Y sin embargo, estos sinodales, todos de la Universidad de Anáhuac, la dieron por buena. No solo eso, la elogiaron a la hora de justificar su voto a favor, de darle el título. Decían que era un trabajo que se iba a volver canónico, ¿no? de consulta para otros estudiantes, que era una propuesta original, decían algunos. Debo decir que a la ministra le preguntamos antes de publicar. No nos contestó antes, nos contestó después de que lo habíamos publicado, a través de su abogado, y nos dijo que, minimizando siempre el plagio, él nos decía que eran descuidos, que eran omisiones, pero que en ningún caso era plagio, y que además, esto quizás es lo que más me llamó la atención, que además no es necesario citar autores que son ya como de uso común de una rama, digamos, ¿no? Como si diciendo, ya no tienes que citar a Heráclito cuando dices nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿no? Claro, pero no era el caso, por supuesto. No era el caso. Cedric, que justo ahora que mencionas la Universidad Anáhuac, ¿cuál fue la respuesta luego de su investigación y donde estaban pues las pruebas, ¿no? Pues sí, la Universidad de Anáhuac nos contestó que no podía hacer nada al respecto. O sea, decía, nuestro reglamento interno no nos previno para un caso como este. De hecho, también le pasó a la UNAM. Es verdad, porque yo creo que las universidades hay un pacto implícito entre estudiante y universidad de que el alumno se está comprometiendo con una cosa tan básica como la honestidad intelectual. Entonces, quizá por eso no hay ninguna previsión en estos reglamentos. Y para saber internos. qué van a hacer cuando se encuentren con un caso como ese. Sí. Cedric, perdóname, ya estamos al límite de tiempo, pero no quiero pasar esta pregunta. ¿Por qué nos debe importar que en este caso la ministra Yasmín Esquivel, que sigue ocupando un espacio en la Suprema Corte, que es el máximo tribunal de decisión en materia de derecho en este país, y lo que eso implica, que siga votando, que siga analizando las jurisprudencias, y que sea esta persona que haya plagiado su tesis de licenciatura y en este caso también de doctorado, que no hay una consecuencia legal aún, pero ¿por qué nos debe importar a las personas de a pie, a quienes nos están viendo, Cedric? Pues yo creo que es un asunto de principios. O sea, hay un asunto primero legal. Para ser ministro debes tener un título debidamente obtenido. Si eso no lo tiene, no cumple con el requisito de ser ministra, legalmente. Hay que preguntarnos qué pasa con todo lo que ya juzgó. Exacto. Es decir, bueno, quizá no pase a mayores porque es cosa juzgada, todo, pero con qué hablemos de la calidad moral, ¿no? De la ética. Es nada más y nada menos que la integrante del máximo órgano de impartición de justicia del país. Debería ser un perfil intachable, extremadamente honesto, y además del plagio, las muestras que ha dado de, digamos, aferrarse a una verdad que no se sostiene con las pruebas, a mí me parece penoso en principio, pero también me indigna mucho. Creo que eso es lo que más creo que compartimos
los ciudadanos con este ejemplo de plagio de la ministra. Exactamente. Pues Cédric, muchísimas gracias por acompañarnos, felicidades por esa gran investigación, mucho éxito y mucha suerte también al momento de esta exposición de su tema en Colpin, y bueno, pues gracias. Gracias por la invitación, Nayeli. Gracias. También participan periodistas, investigadores y expertos en derechos humanos, en crimen organizado, corrupción y medio ambiente. Y justamente nos acompaña el periodista Silver Mesa del periódico El Universal para platicarnos de su trabajo País de Cárteles. Silver, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nayeli, por la invitación, es un placer. Muchas gracias, Silver. Oye, por favor, cuéntanos primero de los hallazgos de este trabajo, de esta investigación que publicaron en El Universal. Sí, entre los hallazgos más importantes, Nayeli, se encuentran que después de hacer una revisión de los documentos de la Sedena, de la Defensa Nacional, encontrados en Guacamaya Leaks, después de revisar más de 50 documentos ya especializados en materia de registro de una visión militar y de inteligencia de los cárteles mexicanos, pudimos cruzar datos y encontrar que el 75% del territorio nacional, al menos el 75%, tiene presencia de uno o más estructuras delictivas que asociamos como cárteles o que le llamamos grupos de la delincuencia organizada. Y eso lo tiene determinado así la Defensa Nacional, incluso con otras corporaciones de inteligencia, porque lo que hacen justo es darle seguimiento a estas estructuras para tratar de disminuir la violencia en el país y desarticular estas estructuras. Esa es la principal razón de por qué les dan seguimiento a estas estructuras delictivas. Claro. Y otro de los hallazgos que tenemos en el trabajo es que los cárteles o los llamados cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa son los que tienen la mayor presencia en el país. Y es interesante que el que tiene más presencia territorial es el de Sinaloa, porque tiene mucha presencia en el norte del país, que son municipios muy grandes, pero los que tienen más municipios es el cártel Jalisco Nueva Generación, y por lo tanto el que tiene el mayor crecimiento. Hemos visto que este cártel, que lleva un crecimiento sostenido desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio actual del presidente López Obrador, no se ha detenido. Sigue con un crecimiento sostenido que pareciera que nadie puede detener. Claro, parte de las cuestiones valiosas de su trabajo de investigación, Silver, justamente fue poder dimensionar esto que vemos todos los días en las noticias acerca de enfrentamientos, ejecuciones, cierres carreteros, etcétera. Es decir, de la presencia del crimen organizado en cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana en todo el país. Y digamos, ustedes ya pusieron esta cifra con base en el análisis de la Sedena. Y participas en Colpin, Silver, en esta mesa que es crimen organizado y también Guacamaya Leaks, ¿no? Lo mencionaste un poco al inicio de tu intervención, pero quisiera que pudieras abundar un poco más acerca de lo que significó esta filtración, el tamaño de esta filtración, qué información se encuentra allí y por qué sí es valiosa para poderla retomar y para poder realizar investigaciones periodísticas como esta, y no que se desacredite incluso como muchas veces ha hecho el presidente López Obrador, en minimizar o en decir que esta información no es valiosa o que incluso a veces no pudiera ser confiable una vez que la publicamos. Es muy interesante, Nayeli. Primero comentar que, pues, como bien sabes, este es un trabajo que hicimos entre Daniel Aguazo, Samuel Aguilar y un servidor, y publicado justo en el periódico El Universal. Decirte que lo primero que sucedió en cuanto a la legitimidad de esta información es que el presidente de la República la avaló. Es lo primero que hay que decir. Y que es cuando salió información acerca del estado de salud del presidente, etcétera. Y entonces todos los demás periodistas supimos que si el presidente lo avalaba, pues entonces tenía ya también un filtro al menos de que era información verdadera. Después, con el tiempo, entre más publicaciones salieron y más incómodas se volvieron para la presidencia de la República, ya empezó López Obrador a deslegitimar esta información. Pero hay que decir que lo primero que el presidente hizo fue avalarla.
Claro. Decir que lo que ahí se decía era verdad, que el hackeo había sucedido y que los hackers se habían aprovechado de una zona vulnerable de los sistemas de la Defensa Nacional. Es una información muy seria la que hemos encontrado, información muy importante, hay información de seguridad nacional y por eso es que los periodistas hemos tenido que ser muy cuidadosos con la información que publicamos y con el acceso que tenemos a esos documentos. Y esta parte es muy importante porque creo que al final de cuentas el periodismo ha hecho muy bien las cosas, los periodistas, las periodistas hemos hecho muy bien las cosas en cuanto a esta filtración de Sedena Leaks, Guacamaya Leaks, porque se han hecho con mucha responsabilidad, no se han publicado nombres de personas que pudieran estar en riesgo su vida. Y entonces creo que al final, después de un ejercicio de mucha libertad de publicación, creo que al final de cuentas los periodistas, las periodistas, hemos hecho las cosas con responsabilidad. Así es. ¿Por qué esta información termina siendo valiosa para la sociedad, Silver? Bueno, es el derecho a saber, como dice el nombre de tu programa, Nayeli. O sea, la gente tiene el derecho y la necesidad de estar informada sobre lo que sus gobiernos realizan, lo que los gobiernos no quieren decirle a la población. Y esa es una de las tareas que nosotros también tenemos, y contrastar datos e incluso refutar comunicaciones públicas. A ver, digamos un ejemplo y hablemos de este trabajo en específico. El presidente ha rechazado de manera reiterada que el narcotráfico, que el crimen organizado sea un verdadero problema para el país. Incluso lo ha minimizado en muchas ocasiones, pero yo realmente creo que es uno de los grandes problemas de este país, ¿no? Seguramente es uno de los 3 problemas más grandes que tiene este país. Y una política de no voltear a ver el problema del crimen organizado nos lleva también a no combatir el problema del crimen organizado. Y lo que hemos visto, y este mapa nos termina dejando claro, es que se ha expandido por el país. Se ha expandido porque pues, no se le ha podido contener. Y si nosotros volteamos atrás, Nayeli, podemos ver que del sexenio anterior a la presencia del crimen organizado con base en datos públicos de otros mapas que se entregaron por las instituciones que ya nos entregan, podemos ver un crecimiento en presencia del crimen organizado atroz. O sea, antes eran algunos estados con fuerte presencia, como siempre ya sabemos, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, las Baja Californias, exacto. Y algunos otros estados. Pero ahora ya empezamos a contar los territorios donde no hay presencia del crimen organizado. Exacto. Antes contábamos los territorios donde había, ahora ya donde no hay, exacto, de tanto que ha crecido. Exactamente, y esa es justo la parte valiosa de su investigación. Pues Silver, muchísimas gracias por habernos acompañado, mucho éxito también en la presentación que tendrán justamente en estos días y también pues en el concurso. Así que gracias, Silver. Muchas gracias, Nayeli, por la invitación, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Ahora veamos qué ha ocurrido en materia de transparencia esta semana en Actualidad INAI. Resumen informativo. El INAI y los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia inauguraron el Pabellón de la Transparencia de la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante una semana de actividades se presentaron obras editoriales inéditas. Se brindó orientación a los asistentes a la FIL sobre cómo ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, y se premió a las y los ganadores del 4º Concurso Nacional de Periodismo de Investigación 2023. También en el marco de la FIL de Guadalajara, el INAI participó en el coloquio Avances y distorsiones a 20 años de la lucha anticorrupción en México, en el Foro Mujeres en el Poder, El Rumbo de México y en el Seminario Internacional Corrupción y Procesos Electorales en América Latina.
El miércoles 29 de noviembre, en sesión pública, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que la CONALITEG dé a conocer el número de libros de texto gratuitos editados para el ciclo escolar 2023-2024, así como sus costos. El INE proporcione los resultados de la elección de diputados de la Asamblea Legislativa, celebrada en 1997 en el entonces Distrito Federal. La Secretaría de Bienestar informe la cifra total de niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores que cuentan con la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y el tipo de discapacidad acreditada. El INAI participó en la mesa Infraestructura y Datos, organizada por la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial de México. En la Universidad de Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional se llevó a cabo el lanzamiento de la Cátedra Prima del INAI. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el INAI organizó la mesa de diálogo Violencia Digital contra las Mujeres. El INAI y la Comisión de Protección de Datos Personales de Singapur firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de protección de datos personales entre ambos países. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido hoy, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.